Es un gusto poder saludarles a todos, queridos hermanos y amigos que se conectan por este medio para compartir con nosotros el tiempo del estudio de estas devocionales. En este día, pues, damos las gracias a Dios por las bendiciones que Él derrama en nuestra vida hasta este momento. Pues agradecemos a Dios, ¿verdad?, por la vida, agradecemos por la fuerza también, por la salud, por su misericordia. Y pues muchas son, ¿verdad?, las bendiciones que hasta este momento Dios, en su misericordia, ha derramado sobre cada uno de nosotros. Damos también, ¿verdad? Pues siempre damos gracias a Dios por la oportunidad de poder estar también estudiando estas devocionales que también pues nos pueden ayudar a entender mejor su santa palabra, pues también comprendemos lo tan importante, lo tan necesario que es que como seres humanos y pues de esa manera como cristianos comprendamos la palabra del Señor, ya que entendemos de que la palabra del Señor sirve como un guía para nosotros, sirve para aclararnos muchas cosas o todo en la vida, para así nosotros poder, ¿verdad?, tener una buena vida, llevar una vida de bendición y una vida pues cercana a nuestro Dios, que es lo que nosotros deseamos y anhelamos. Cada uno de ustedes entonces, hermanos, pues bienvenidos a este estudio de las devocionales. Vamos a iniciar con el estudio para este día, con esta devocional, pero antes queremos dirigirnos hacia Dios en oración. Vamos a pedirle a Dios que sea Él quien nos dirige y que nos guíe en este momento, que sea Él quien obre en nuestra vida, en nuestro corazón, nuestra mente, para poder recibir su santa palabra en nuestra vida. Así que dirijámonos a Dios en oración. Invito a que, si así ustedes gustan, puedan cerrar sus ojos y también inclinen sus rostros para poder elevarnos a Dios en oración. Oremos. Amoroso y eterno Dios, amado Señor que estás en los cielos, que sea santificado, alabado y exaltado tu nombre por toda la eternidad, y siempre pueda hacerse, Señor, y cumplirse tu santa, divina y perfecta voluntad, así como en el cielo, Señor amado, aquí en la tierra. Padre bendito, en este día, Señor, en esta ocasión, que tú nos prestas la vida, Señor amado, venimos ante ti agradeciéndote en primer lugar por todas tus bendiciones, por la vida que nos prestas, Señor, y también por la salvación que nos das en Cristo Jesús. Pero también, Padre, suplicándote, Señor, tu ayuda, tu bendición, Señor, y tu guía, para poder analizar, Señor, de manera correcta, entender de manera apropiada, Señor, correcta, esta devocional que estaremos, Señor, estudiando y viendo en esta ocasión, Señor amado. Que seas tú, por favor, tu Espíritu Santo, obrando en nuestro corazón, nuestra mente, ayudándonos a entender, a comprender, de manera que también, Señor, al entenderlo podamos aplicarlo en nuestra vida y también compartirlo con las demás personas, Padre Santo. Por favor, Señor, bendice nuestras vidas, dirígenos, Señor, en cada momento, que este momento pueda ser un momento de mucha bendición porque tú, Señor, estás con nosotros, por favor, Padre Santo. Bendice también a toda persona que se conecta por este medio, Padre. Mi deseo, Señor amado, es que estén con bien, pero tú conoces sus condiciones. Ruego, Padre Santo, que les puedas dar tranquilidad y paz y salud, de acuerdo a tu divina y santa y perfecta voluntad. También te pido, Señor, que en tu misericordia perdones nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a serte fiel y esforzarnos, Señor, de la mejor manera por amarte, por servirte, por agradarte en todo como ha de ser. Gracias, Señor, nuevamente por todas tus bendiciones. Por favor, te pido, Padre eterno, que seas tú el maestro, el instructor en esta ocasión y nos ayudes a comprender tu santa verdad. Ruego y pido, confiando y creyendo, Señor, en tu misericordia, tu amor y tu justicia en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos y amigos, otra vez más les extiendo a cada uno de ustedes, ¿verdad?, la bienvenida a esta devocional del día de ahora, de la fe por la cual vivo. En este día tenemos un título, y el título para la devocional de ahora es Gracia abundante, nos dice, gracia abundante por medio de la obediencia. Esto para el 24 de marzo. Como introducción a nuestro estudio de este día, se nos comparte lo que nos dice en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 14, y nos dice de la siguiente manera. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Quiero compartir con ustedes, antes de poder iniciar con algún comentario sobre lo que estamos viendo en este día, quiero compartir con ustedes en primer lugar algo que nos dice la devocional. Es algo corto que quiero compartir primero. Nos dice esta devocional, la sofistería de Satanás consiste en hacer creer que la muerte de Cristo trajo la gracia que reemplazó, dice, a la ley.
queridos hermanos y amigos, encontramos una situación bastante, pues, interesante en este día, en cuanto, por ejemplo, si escuchábamos y vemos acá, en mi caso que observo y estoy viendo aquí, leyendo, me doy cuenta que, pues, se nos está hablando prácticamente de dos cosas. O sea, hay dos cosas muy importantes que se nos mencionan aquí, que resaltan entre todo. Y al parecer, ¿verdad? Se nos habla sobre, por ejemplo, la ley es una cosa, la ley, y la otra, la gracia. Hoy en día tal vez podemos considerar de que en este mundo, pues lastimosamente hoy en día en este mundo, existe una frase bastante común, podemos decirlo, bastante común y que se repite muchas veces entre la mayoría de los cristianos de hoy en día, de las diferentes denominaciones. Y esta frase lo que dicen es que ya no estamos, dice, bajo la ley, porque eso es lo que nos decía Romanos 6:14, ya no estamos bajo la ley, sino que estamos, dice, bajo la gracia. Ahora, lo que dicen, el versículo no es mentira, el versículo no está engañando ni diciendo ninguna mentira. El problema es cómo la iglesia o cómo los cristianos han llegado a interpretar estos versículos, o este versículo, por ejemplo, en particular. ¿Cómo es que la gente está interpretando este versículo? Y entonces, por esa causa, ¿cómo están entendiendo entonces lo que dice la palabra de Dios? Lo que encontramos entonces, si relacionamos el versículo de Romanos 6:14 y la parte que leí ahorita al inicio de la devocional, nos menciona algo, por ejemplo, sobre la sofistería de Satanás. O sea, cómo él, ¿verdad?, usa su inteligencia, su sabiduría, cómo Satanás utiliza su sabiduría, su inteligencia. Dice que, o da a entender, mejor dicho, da a entender que Satanás utiliza su sabiduría, su inteligencia, en hacerle creer a la gente, hacerle creer al cristiano, a la mayoría de la cristiandad y a todo el mundo, si fuera necesario, y lo cual creo que Satanás sí quiere que todo el mundo crea sus engaños, pues Satanás quiere que el mundo entero crea que el hecho de que Jesús vino a esta tierra a morir por nosotros, que solamente por su muerte, por la muerte de Jesús, esto entonces dice, trajo que la gracia reemplazó a la ley de Dios. Entonces, ¿en qué se basa todo esto de que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, según el mundo? Porque la Biblia no se equivoca, pero según el mundo, ¿en qué se basa todo? Se basa entonces, según la interpretación equivocada, la interpretación mala que el mundo le da, es de que entonces, porque Cristo murió por nosotros, porque Cristo derramó su sangre por nosotros y cumplió todo lo que tenía que haber cumplido por nosotros, según se basa entonces la idea en que por eso, por lo que Jesús hizo por nosotros, ahora yo ya no estoy como que pues comprometido con Dios o llamado por Dios, por ejemplo, a querer cumplir su ley. Como que el hecho de que Jesús murió, entonces eso nos evade la responsabilidad de tener que obedecer la ley de Dios. Esa es la idea o ese es el pensamiento que existe en muchas personas, lo cual pues realmente es algo no correcto, es algo que no es verdad. Y esto pues nos damos cuenta, por ejemplo, la devocional nos dice es sofistería de Satanás. O en otras palabras, podemos considerarlo como engaño de parte de Satanás. Sabemos que, por ejemplo, hablando de Satanás, pues Satanás él miente y engaña, es como que su arma, ¿verdad? Su arma letal, su instrumento letal, engañar y mentir. Y mientras Satanás logre pues engañar y mentir a la humanidad, tendrá Satanás a la gente pues sujetada a él, haciendo lo incorrecto, haciendo lo que a Dios no le agrada. Y esa es tristemente entonces la condición en la que podemos nosotros darnos cuenta que es la condición en la que muchas personas se encuentran, la condición que muchas personas tienen hoy en día. Entonces, de esto se trata este asunto que estamos viendo el día de ahora. En una mentira. Se trata de una mentira, se trata de un engaño. Que porque Cristo murió por nosotros, entonces, como que dice acá, la gracia de Cristo ha reemplazado la ley. Y esto no es así, sino que es puro engaño de Satanás. Entonces ahora, preguntémonos algo, hermanos y amigos. Realmente, porque este es el caso,
Realmente la muerte de Cristo me libra a mí, por ejemplo, de tener que guardar, de tener que obedecer la ley de Dios. ¿Será que de verdad, o sea, lo que Jesús hizo es de esa manera? O sea, fue con ese propósito para que ahora nosotros ya no tengamos que obedecer la ley de Dios. ¿Es eso lo que está pasando? Suena, incluso les hago una pregunta, ¿suena esto de todos modos bien? ¿Suena como algo bueno? ¿Suena como algo tal vez agradable de que pensar de que porque Jesús murió, pues ahora ya no tengo que obedecer la ley de Dios? ¿Me parece eso a mí buena idea? Pues yo no lo sé, no creo. Podemos entender que esto, hermanos, es una idea completamente errada, una idea completamente mala, no es lo correcto. En realidad no es la voluntad de Dios, ni siquiera es algo real. Que Jesús, que porque Él murió, que por eso yo ya no tengo que obedecer la ley de Dios. Esto no es así, esto no es verdad. Aún necesito cumplir la ley de Dios. Ahora, en cuanto a esto, lo que se ha mencionado, la devocional nos sigue diciendo algo más para seguir aportando en este asunto que estamos viendo el día de ahora. Nos dice la devocional de la siguiente manera. Dice, la muerte de Cristo no cambia o anula o debilita en el menor grado la ley de los 10 mandamientos. Vean qué interesante. Esa preciosa gracia ofrecida al hombre por medio de la sangre de Cristo establece la ley de Dios. Como vemos entonces, queridos hermanos y amigos, la muerte de Cristo no fue para que ahora entonces yo quede libre de la obligación que hay con el ser humano de obedecerle, de servirle, de agradarle a Dios en todo y en especial manera en sus mandamientos, en los 10 mandamientos. La muerte de Cristo no es algo, nos dice la devocional, que vino a cambiar, por ejemplo, la ley, porque hay muchas personas que puedan pensar o puedan creer de que porque Jesús murió, como que parte de la obra de Jesús en morir fue también cambiar, por ejemplo, la ley, como que para suavizar un poco más la situación. No, esto no es así. La muerte de Cristo no vino a cambiar la ley de Dios. O que, por ejemplo, que la muerte de Cristo vino, por ejemplo, también a anular la ley de Dios, entonces a quitarla. No, tampoco no es la situación. O que la vino a debilitar, dice, en el menor grado. Por ejemplo, hacerlo un poquito más suave. Tal vez algunos de los mandamientos quitarlos. O solo uno, quitarlo, por ejemplo, para que sea un poquito más fácil, por ejemplo, tener que obedecer a Dios o hacer las cosas según nosotros podemos pensar bien. Esto no es la situación. No es que por eso murió Cristo. Cristo, hermanos, Cristo no murió para, podemos decirlo así, para hacer las cosas como que más livianas o algo, como que para que la ley de Dios ya no tenga el mismo valor o el mismo derecho que siempre ha tenido. Esto no es la situación. Más bien nos dice que la preciosa gracia ofrecida por nuestro Señor Jesucristo, por medio de la sangre, la vida que Él derramó por nosotros, establece la ley de Dios. Quizás podemos pensarlo de esta manera para poder lograr comprenderlo. Pensemos en la muerte de Cristo. Sabemos que la muerte de Cristo, o sea, de que Cristo tuvo que venir a la tierra a morir, la muerte de Jesús fue por causa de nosotros. La muerte de Cristo fue porque yo soy pecador. Fue porque usted también es un pecador. Fue porque todos en este mundo somos pecadores. Como todos hemos pecado, todos estamos sentenciados o condenados a padecer también la paga del pecado, que nos dice Romanos 6:23, es la muerte. En ese caso entonces, hermanos, el hecho de que Cristo tuvo que venir a morir por nosotros, Él tuvo que morir por nuestra desobediencia, tuvo que morir por nuestra rebeldía, por nuestros pecados, pero en manera específica, tal vez podemos considerarlo así, tuvo que morir por nuestra desobediencia a la ley de Dios. Digámoslo entonces que tuvo que venir a reparar ese vacío o esa brecha, ese error que nosotros cometimos en cuanto a la ley de Dios. El error que cometimos de haber desobedecido a la ley de Dios, la muerte de Cristo tuvo que venir a suplir esa desobediencia de nosotros.
Y eso, el hecho de que Él tuvo que morir por nuestra desobediencia, es un buen comprobante, es un comprobante muy claro, que habla muy grande de lo necesario que es entonces obedecer y cumplir la ley de Dios en nuestra vida. Podemos considerar entonces, hermanos y amigos, que quizás se repite bastante, pero la muerte de Cristo no fue para, como dice acá, cambiar, anular o debilitar la ley de Dios, los 10 mandamientos. No fue para que las cosas fueran más sencillas o para que, como que para que el derecho de la ley de Dios fuera más fácil. No, no es para eso. La muerte de Cristo fue porque era necesaria porque nosotros pecamos. Fue para reparar, como decía anteriormente, fue para reparar ese problema que nosotros hemos dejado por causa de nuestra desobediencia a la ley de Dios. Vino Él entonces más bien a cumplir la ley de Dios. Y podemos también seguir analizando esta situación de una manera más. Podemos seguir viéndolo acá en lo que sigue diciendo la devocional para el día de hoy. Dice, desde la caída del hombre, el gobierno moral de Dios y su gracia son, dice, inseparables. Van de la mano a través de todas las dispensaciones. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia, dice, y la paz se besaron. Encontramos entonces, queridos hermanos y amigos, que si habláramos entonces de la ley de Dios, o como se le dice aquí también, la ley del gobierno moral de Dios, nos dice que la ley de Dios es algo que ha estado en vigencia, algo que ha estado en existencia también desde siempre, y algo que ha estado, dice, juntamente existiendo, o sea, coexistiendo con la gracia. Pues dice, las dos cosas, el gobierno moral de Dios y la gracia también de Dios, nos da a entender, son, dice, inseparables. Esto da a entender entonces que, en otras palabras, el ser humano siempre ha tenido que ser obediente a Dios, pero a la misma vez también confiando en lo bueno, lo grande y misericordioso que Dios es con el ser humano. En otras palabras, no obedecemos a Dios porque creemos que Él es un tirano, alguien malo que solamente busca nuestra destrucción, nuestro mal. No es por eso, no es porque yo tengo miedo que Dios me vaya a castigar y que Dios vaya a hacer esto conmigo, a hacer lo otro conmigo. La obediencia por miedo, hermanos, no es una obediencia agradable para Dios, es la realidad. Sino que la obediencia más bien tiene que ser porque confiamos y creemos en lo bueno que Él es, en su gracia, por ejemplo. Eso es lo que debería ser para nosotros. Ahora, se nos mencionaba también aquí, en esta parte de la devocional que leíamos, se nos mencionaba que la misericordia y la verdad se encontraron, dice. La justicia y la paz, dice, se besaron. Si, por ejemplo, pensamos en estas palabras aquí mencionadas, o considerémoslas así de esta manera, estas virtudes, pensemos, por ejemplo, en misericordia, pensemos en verdad, pensemos en justicia, pensemos en la paz, que dice que se besaron, la justicia y la paz se besaron, la misericordia y la verdad se encontraron. Misericordia, verdad, justicia y paz se pueden considerar como 4 virtudes que pertenecen al carácter de nuestro Dios, que pertenecen a cómo Dios es. Dios es misericordioso. También Dios es lleno de verdad. También Dios es lleno de justicia y también Dios es lleno de paz. Estas son entonces virtudes que nosotros podemos encontrar en el carácter de Dios. Estas son virtudes que también podemos considerar. Nunca cambiarán. Forman parte del carácter de Dios y estas virtudes nunca cambiarán. ¿Por qué no cambiarán? Nunca cambiarán porque forman parte del carácter de Dios y el carácter de Dios nunca cambia. Nunca va a cambiar. Dios no necesita cambiar. Por lo tanto, tampoco sus virtudes van a cambiar. Podemos pensar entonces, hermanos, que nuestra obediencia a la ley de Dios es necesaria y también muy importante. Nuestra obediencia es muy importante a Dios. Debe ser parte de nuestra vida que tengamos ese esfuerzo, siempre ese esfuerzo sincero y entregado por querer obedecer a Dios en todo lo que nosotros hagamos. Debe de existir en nosotros
ese esfuerzo por agradar a Dios, por servir a Dios y por obedecer también toda su ley, los 10 mandamientos. Pues los 10 mandamientos, podemos pensarlo así también, forman parte también del carácter de Dios. Los 10 mandamientos hablan sobre su justicia, hablan sobre su verdad. También en la ley podemos encontrar también su misericordia. Si es que nosotros investigáramos de manera más profunda la ley de Dios, nos daríamos cuenta cuánto encontramos, por ejemplo, el carácter de Dios en su ley. Y entonces, si su carácter nunca cambia, sus virtudes nunca cambian, tampoco pudiera cambiar la ley de Dios, o pudiera disminuirse, o pudiera anularse, o pudiera abolirse. No puede hacerse esto. Recordemos entonces, si esto es así, tendría que ser de nuestra parte de nuestra vida el esfuerzo por querer obedecer la ley de Dios. Pero ahora quiero compartir con ustedes algo más de la devocional que nos dice de la siguiente manera. Dice, el sistema moral del Evangelio no reconoce otro ideal que el de la perfección del carácter divino. La vida de Cristo fue el perfecto cumplimiento de todo precepto de la ley. Qué interesante. Y nos sigue diciendo, Él dijo, he guardado los mandamientos de mi Padre. Juan 15:10. Su vida es para nosotros ejemplo de obediencia y servicio. Ahora encontramos, hermanos y amigos, encontramos que nos dice que prácticamente el sistema, prácticamente todo lo que tiene que ver con el Evangelio, dice, no hay otro ideal para el Evangelio que el adquirir la perfección del carácter divino en nosotros. En otras palabras, por medio del Evangelio, puede considerarse así de esa manera, por medio del Evangelio, por medio de la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, lo que Dios sí busca en nosotros es perfeccionar nuestro carácter de acuerdo a la voluntad de Dios o de acuerdo, digámoslo así, a la imagen de Dios. Esto podemos pensarlo también o apoyarlo con lo que dice 2 Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Nos dice, toda la escritura, dice, fue inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Nos dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vemos entonces que la escritura, inspirada por Dios, lo que busca en nuestra vida es que seamos hombres de Dios, mujeres de Dios, perfectos. Que seamos perfectos y preparados, dice, para toda buena obra. Ese es el propósito, nos dice entonces, del Evangelio en nuestra vida. Podemos pensarlo así. Y queridos hermanos, parte del Evangelio también lo es la ley de Dios. Parte del Evangelio también lo es los mandamientos de Dios. Por eso podemos considerar son tan importantes. Incluso la devocional nos seguía diciendo que la vida de Cristo, nos dice, fue el perfecto cumplimiento de todo precepto de la ley. Cuando nosotros meditamos, por ejemplo, en la vida de Jesús, pensamos en la vida de Jesús, nos damos cuenta o podemos darnos cuenta de que Jesús en todo lo que Él hizo siempre procuró, por más que Él podía, siempre procuraba tratar de serle fiel a nuestro Dios, serle fiel a su Padre Celestial. Y en Él, como dice aquí, se pudo ver de manera perfecta el cumplimiento de toda la ley. Pensémoslo también, por ejemplo, de la manera que si Cristo hubiera fallado con algún precepto de los 10 mandamientos, hubiera sido considerado como un pecador. Y esto entonces es la realidad. Cristo nunca falló en ninguno de los mandamientos. Más bien, nos dice por allá en San Mateo capítulo 5 que Él dijo, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque Cristo vino a cumplir toda la voluntad de Dios. Él mismo lo dice también, como dice acá en el devocional, en San Juan 15, 10, he guardado los mandamientos de mi Padre. Esto es algo también, queridos hermanos, que nosotros deberíamos de hacer en nuestra vida, pues esto quedó como un ejemplo para nosotros de parte de Jesús. Lo ha dejado como un ejemplo para cada uno de nosotros. La ley no es algo que Cristo vino a abolir, algo que Cristo vino a quitar, sino que algo que vino Él a cumplir. Y su muerte no ha quitado, digámoslo así, no ha quitado la ley. Más bien, su muerte es una evidencia de que la ley es muy importante y exige también su obediencia. Porque nosotros desobedecimos, tuvo que morir Jesús. Ahora nosotros entonces, si realmente creemos en Jesús, si realmente creemos en la gracia de Cristo, tendríamos entonces también que esforzarnos, porque creemos en Jesús
esforzarnos también a ser como Jesús y poder cumplir toda la voluntad de nuestro Dios, como también los 10 mandamientos, en nuestra vida. Esto debería ser entonces, queridos hermanos y amigos, el objetivo de nuestra vida. Amén. Muy bien, hermanos, esto ha sido entonces el estudio de la devocional para el día de ahora, viendo, verdad, la importancia que hay en que nosotros pues nos esforcemos en querer obedecer a nuestro Dios, en especial manera obedecer sus mandamientos. Quiero invitarles ahora a que podamos dirigirnos a Dios en oración. Les invito a que cierren sus ojos y también inclinen sus rostros. Vamos a orar. Oremos. Amado Señor que estás en los cielos, Padre bendito Jehová, gracias damos, Señor, en este día porque nos has permitido, Señor, el estudiar tu palabra una vez más. Ruego, Padre Santo, que por favor siempre seas tú el que abras, Señor, nuestro entendimiento, nuestro corazón para recibir tu santa verdad en nuestra vida. Que sepamos entender, Señor, tu divina y santa voluntad. Que sepamos obedecerte, Señor amado, y sobre todo en cuanto a tu ley. Que siguiendo el ejemplo de Jesucristo podamos obedecer, Señor, tu santa ley. Podamos así, Señor, cumplir tu voluntad y dar un buen ejemplo también, Señor, en este mundo. Que, por favor, Padre Santo, tu gracia siempre esté con nosotros y nos fortalezca, Señor, para vivir de tu agrado, Padre Santo. Bendice, Señor, a toda persona que se ha conectado por este medio para meditar, Señor, en tu palabra. Concédeles, Padre, tu bendición de acuerdo a tu voluntad. Ayúdalos, Señor, y guíalos. Y también, Señor, a mi persona, por tu gran misericordia y tu gran amor. Perdona, Padre, nuestros pecados. Si nosotros, Señor, hemos disminuido el valor de lo que es tu santa palabra y tu ley, Señor amado, que puedas perdonarnos y ayudarnos, Señor, a amar y valorar tu santa palabra y toda tu ley, Señor, en nuestra vida. Gracias, Señor amado, bendícenos, ayúdanos, por favor, Señor, y guíanos en todo momento. Te lo ruego, te lo pido, por favor, Padre Santo, confiando, creyendo en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos y amigos, pues esto ha sido entonces el estudio para el día de hoy. Esperando, queridos hermanos, de que sea de mucha bendición para la vida de cada uno de ustedes. Mi deseo también es que Dios pueda bendecirles en este día, fortalecerles, ayudarles y guiarles. Que puedan tener un buen día. También invitados para la devocional del día de mañana. Bendiciones.